Claro, yo coincido en eso, porque, a ver, fue tan escueto el comunicado, no hubo parte médico por empezar. Fue un comunicado muy escueto por parte de la clínica, comunicando esto del paro cardiorrespiratorio, todo ese estado en que estuvo Débora, y después esta denuncia que cambia la carátula, investiga un homicidio. ¿Hay algún dato que no conocemos? ¿Hay algo que hace sospechar que, digamos, me hace acordar esto, ayer escuchaba a una colega, el caso de Lara San Juan, que les dosificaban la información de alguna manera a los familiares y sabían que algo había pasado, pero no lo decían. Acá parece que hay un dato que no conocemos y se sospecha que algo raro pasó. Puede que haya un dato que no conocemos. Igualmente es para destacar la labor de la fiscal. Hasta el momento hizo todo perfecto. En 3 días ya tenemos una autopsia hecha, estamos cercanos a ver el informe de los peritos médicos, ya se ha secuestrado la historia clínica, es decir que por más que quieran alterarla, ya no está en su poder. Eso no lo haría igual una clínica de esta magnitud. Pero bueno, tienen todas las herramientas, el juez va a servirse un montón de herramientas para poder dar una sentencia Bueno, justa. uno dice, esto no lo haría una clínica de esta magnitud y sin caer en este caso en particular. La verdad es que cada vez nos enteramos más casos que nos dicen en qué situación se encuentra el sistema de salud argentino, ¿no? Porque hablamos de clínicas privadas y la verdad es que hay que agarrarse la cabeza cada vez más, en algunos casos particulares. Leandro, o Marcelo, te pregunto a vos, ya que sos médico, el estudio endoscópico, porque también es importante llevar esta tranquilidad, que la gente no se deje de hacer esos estudios. Ayer se habrán cancelado cantidad. Esto fue absolutamente excepcional, digamos. Los endoscopistas, ¿está bien dicho? Claro, por eso digo, esto es un estudio relativamente sencillo, semi-invasivo, y lo más importante es llevar tranquilidad a la gente, que esto es un caso particular que ha pasado sobre esta paciente, pero es un estudio que se hacen miles y miles por semana, que la gente se lo puede seguir haciendo tranquilamente, y esto es un caso particular que lleva el análisis más, porque es un caso mediático de una persona conocida. Pero ahora, si le perforaron el esófago es porque utilizaron mal el endoscopio, porque tenía una debilidad del tejido extrema. Por eso digo, o sea, nosotros lo que estamos empezando a tener ahora es que hay una lesión, ¿sí? En términos médicos se habla de una lesión, que es una perforación. Eso después va a haber un análisis más profundo de los tejidos, porque cuando se hace una autopsia, nosotros tenemos el estudio macroscópico, que es el estudio del cadáver en sí, o sea, lo que se puede ver con los ojos, hay una información. Y después tenemos un estudio microscópico, que es lo que se hace más profundo. Entonces, porque hay que ver si esas lesiones eran preexistentes o fueron provocadas por el estudio en sí. Eso nosotros no lo podemos decir porque eso depende de los peritos. Pero bueno, que se está diciendo que hay lesiones, hay lesiones. ¿Tuvieron en el estudio algún caso como este donde una endoscopía resultó mortal? Llevamos un caso en donde una endoscopía en una paciente, pero la paciente era más complicada porque había sido tratada por un problema oncológico, y una de las teorías que nosotros teníamos sobre ese caso en particular también puede ser una respuesta vagal, que a veces cuando se insufla un balón hay una respuesta vagal que puede llevar a un paro cardiorrespiratorio, pero por eso son casos que cada caso es particular y hay que estudiarlo, o sea, pero bueno. Casos por endoscopías no suelen recibir por lo general masivamente. no. Para dar tranquilidad a la audiencia, quiero decirle que en la ciudad de Buenos Aires se hacen más de 1000 endoscopías por día y este es un desenlace apartado, es un caso fortuito, no debería haber pasado, no es algo común que pase. ¿Quiénes son responsables en el caso de que se compruebe que la muerte se produce por las perforaciones en el esófago y esas perforaciones fueron realizadas durante el proceso endoscópico? Bien, como responsables va a ser el médico. Primero entendemos que el endoscopista. Claro, es un después responsable directo, pero indirectamente también son responsables la clínica. Claro. ¿Por qué? Porque el médico es un dependiente de la clínica, entonces el principal es la clínica. Él lo contrató, él lo puso en su staff permanente. También va a ser la obra social. ¿Por qué Débora se atendió en la clínica La Trinidad? Porque ella era seguramente afiliada a una obra social que tenía un convenio con esa clínica. Si no, quizá ella iba a otra clínica y esto no ocurría. Es común que las clínicas, en este caso, a ver, la clínica no emitió ningún comunicado, ningún parte médico, solo ese comunicado escueto para comunicar la muerte. Es común que no hablen, porque acá participaron de la autopsia con un perito de parte, pero la clínica no emitió ningún comunicado, no hablaron de esto. Bien. Es un caso muy mediático, por lo tanto es fuera de lo común. Bien, no tiene la obligación de hacerlo, no creo que tenga que hacerlo. Puede que el director se haya comunicado con la familia, es un caso muy sensible.
no sé si tendrían que hacerlo público, quizá la familia no lo quiso hacer. Hay que verlo por ese lado también. No tiene la obligación de hacer un comunicado. La endoscopía, en un caso como el de Débora puntualmente, que lo que se sabe con certeza es que ingresa con un dolor abdominal, hay estudios previos y se le decide hacer una endoscopía. ¿La recomendación de hacerle una endoscopía pudo haber estado mal hecha? O sea, ¿en alguna situación puede ser dañino para el estado en el que ella se ingresa y se queda? No, mejor ante este caso, entiendo que hubo un electrocardiograma que dio bien, un estudio de la coagulación, o sea, esos análisis prequirúrgicos que se hacen en cualquier cirugía, pero habría que haber, no sé, hecho un estudio de enzimas, algo que no se hizo para ver si era recomendable. Mira, como te había dicho antes, o sea, todo depende de poder ver la historia clínica, pero lo que te puedo decir a prima facie es que es un estudio complementario que se realiza muy frecuentemente para llegar a un diagnóstico, ¿entendés? O sea, uno, por ejemplo, cuando quiere llegar a ver un diagnóstico, o sea, quiero saber si la causa del dolor abdominal es por una gastritis, que quiere decir que hay un aumento del ácido clorhídrico que le está trayendo el problema, se hace una endoscopía. O sea, es un estudio necesario que se pide frecuentemente por los gastroenterólogos frente a cuadros abdominales. Si ella hubiese ingresado con una úlcera, no sé si, corríjame por favor, si no, en el esófago, o ayer escuché también decir en el páncreas, si hubiese ingresado de este modo, ¿es no recomendable hacer una endoscopía o una endoscopía la puede terminar matando si ella ya traía esto? Lo que pasa que si la paciente hubiera estado perforada, el cuadro que hubiera tenido la paciente hubiera sido de mayor gravedad, o sea, es lo que llama un abdomen agudo. La sintomatología hubiese sido distinta. Claro, hubiera sido distinta, o sea, lo que nosotros entendemos, pero por eso te digo, igual es un análisis que se lleva después de un estudio que es cómo llegó la paciente, qué se anotó en la historia clínica, qué estudios se pidieron, qué cuadro tenía, si estaba compensada, si estaba descompensada. O sea, uno habla sobre las cosas que puede tener, pero no tenemos toda la información. Pero lo que entendemos es que una paciente que hubiera estado perforada, el cuadro hubiera sido bastante grave. Es una urgencia. Claro, es una urgencia. Hasta ahora la única que se puso a disposición de la justicia fue la anestesista Nélida Puente. Ninguno de los otros integrantes del estudio, los que hicieron el estudio, se presentó en la justicia. ¿Qué condena les podría caber a ellos en caso de que se compruebe que hubo un homicidio culposo? Bueno, el homicidio culposo, lo primero que hay que entender es que la culpa en derecho significa que no hay intención, o sea, que no hay intención de dañar, ¿sí? Y está dentro de las penas, ¿sí? La pena del homicidio culposo va de 1 a 5 años, ¿sí? Eso quiere decir que es mayor a 3 años, que existe la posibilidad de que no sea excarcelable. Generalmente, en la mayoría de los casos, la condena siempre es menor a 3 años, ¿sí? En un proceso penal, digamos que se siga, todavía recién empezó, ni siquiera hay citaciones indagatorias y nada. Y hay una inhabilitación que puede ir de 5 a 10 años, profesional. Bien, yo le agradezco a ambos haber venido. La verdad es que, por un lado, está la notoriedad del caso de Débora, el impacto, la gravedad de enterarse de las cuestiones preliminares que van arrojando los estudios y las pericias. Es absolutamente doloroso pensar que esto se podría haber evitado. Creo que daría más tranquilidad dentro del dolor saber que, bueno, estaba con una situación física que el desenlace iba a ser este. Si uno se va enterando de los informes preliminares, dice, bueno, esto no debería haber pasado. Hoy Débora debería estar perfectamente con sus actividades. Esto en principio ya se sabrá con certeza. Pero la intención es llevar tranquilidad, información, tranquilidad a la gente que tiene que hacerse estudios como estos, que esto es un caso absolutamente excepcional, y no suspender ese tipo de estudios que pueden terminar diagnosticando algo que, si se trata, se puede salvar una vida, ¿no? Seguramente. Gracias a los dos muchas gracias por haber venido. Por la invitación. Vamos.